ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Bienvenidos a tu programa Ven y sígueme. Aquí te daremos algunos elementos para que descubras el llamado que Dios tiene para ti. Desde antes de formarte aún, en mi mente te tenía. Yo soy la hermana Anel, discípula de Jesús. Bienvenidos a esta segunda transmisión de su programa de discernimiento vocacional Ven y sígueme. Ahora tenemos con nosotros a la hermana Hilda. ¿Si gustas presentarte? ¿Qué tal? Buenos días a todos, hermanos en Cristo. Soy la hermana Hilda Adame, discípula de Jesús. Y bueno, pues tengo la dicha, la gracia de pertenecer a esta congregación ya desde hace 10 años. Y bueno, pues es un gusto esta mañana estar con ustedes para compartir lo que hoy el Señor va a darnos. Recordamos que hoy tenemos 3 secciones. Tenemos la sección de Descubre tu vocación, ¿qué es ser discípula de Jesús? Y por sus frutos los conocerán. Vamos a tener como tema principal el llamado a la vida, llamado a la existencia como vocación. La vocación, la palabra vocación significa llamado. Viene de la palabra vocare, que significa llamado. Entonces, el primer llamado que tenemos nosotros es el llamado a la vida, el llamado a la existencia. Dios llama lo que no es para que sea. Entonces, Dios nos llama a la vida, Dios nos llama a la existencia. Si vemos alrededor nuestro, fuera de nuestra familia y de las personas más cercanas, todo seguiría igual si hubiéramos existido o no. Nos podemos dar cuenta de esto. Nada hubiera cambiado, el mundo no hubiera sido diferente, tal vez si no hubiéramos existido. Pero tal vez para muchos, no sé si en algún momento te ha tocado escuchar, que dicen algunas personas, pues es que nosotros somos fuimos creados por las leyes naturales, somos átomos todos unidos, esto del Big Bang, que es una de las teorías muy cierta, tal vez como que tienen mucho más fundamento que cualquiera de las demás teorías, ¿verdad? Pero como si fuéramos creados como por la casualidad. Claro, o muchas personas que piensan que son fruto de la energía, que son fruto, no sé, que en toda esta cuestión, por ejemplo, los hay bastantes de que pues nada más es como una generación tras generación en lo que es la reencarnación, cosas de ese tipo, pero no hay un origen que fundamente, ¿verdad?, toda la existencia. Entonces, pero viéndolo desde este punto de vista, que realmente lo ven o lo proclaman mucho todos aquellos que no creen en Dios, los ateos, pudiéramos pensar que somos fruto del azar y que no tiene realmente un propósito final y último en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa con las personas cuando creen esto? Llega un momento en el que pierde el sentido la vida y por eso es que hay muchos suicidios, claro, ¿verdad? Porque la persona en sí piensa que su vida no tiene sentido, entonces es tan fuerte en el interior, en la persona, el deseo de sentido de la vida, el deseo de plenitud, que ahí nos podemos dar cuenta que hay algo más, ¿verdad? Que este sentido de plenitud, este sentido de querer realizar cada vez cosas más grandes, nos viene de algo o de alguien. Así es. Entonces, y además nos podemos dar cuenta de la existencia y de la presencia de Dios también, porque si nos damos cuenta en el mundo, lo que se mueve porque alguien lo movió. Lo que existe porque alguien lo creó. Entonces no puedes... de la nada, no surgió de por la sí nada. solo. Exactamente. Entonces, esta teoría del Big Bang es muy buena, pero ¿quién hizo la primera explosión? ¿Se hizo sola? Claro, tuvo que haber algo o alguien, como dices tú. Alguien con mayúscula, ¿no? Que es Dios. Sí, sí. Entonces, si existimos precisamente por este deseo de Dios. Porque Dios llama lo que no es para que sea. Somos creados por el gran e inmenso amor que Dios nos tiene.
En el fondo del corazón humano, el hombre tiene este sentir que su vida tiene que tener un propósito, tiene que ser dirigido hacia algo. Por eso es de que busca muchas de las veces los jóvenes, y más ahorita, estas experiencias extremas de tirarse de lugares muy altos, de hacer... de experimentar esa fuerza de la adrenalina, porque es como una necesidad que ellos a lo mejor se proyectan algo físico, pero más bien es algo que viene desde dentro. Desde dentro. Es este deseo de algo fuerte, de intensidad, de infinito, de plenitud. Así es. ¿Que de dónde viene? Viene de Dios. Porque si no viniera de Dios, si no estuviera ya como sellado, puesto en nosotros desde antes, no nos daríamos cuenta de esto. No lo experimentaríamos como un vacío, como una necesidad. Ahora que te escucho, me haces recordar la frase esta muy famosa de San Agustín, ¿no? Que dice, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es como, esta frase refleja muy bien este deseo que está en el hombre y que se afana por buscarlo en muchos lados, y que si no lo encuentra en Dios, pues seguirá buscándolo. Lo sigue buscando en muchos lados. Muchas de las veces, yo no sé, poniendo un ejemplo muy burdo, muy simple, cuando nos preguntan alguna cosa, ¿por qué no hiciste tal cosa? Pues es que yo no sabía, ¿verdad? No sabía que lo tenía que hacer de tal o cual forma. Precisamente porque ese conocimiento no estaba dentro de nosotros, no nos vino a mente. Pero cuando el conocimiento está dentro de nosotros, nos viene a mente, nos surge como un deseo, nos surge como una inquietud. Claro. Entonces yo creo que por esto mismo nos surge este deseo, esta inquietud de plenitud, de eternidad, de infinito, porque está puesto dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque somos imagen de Dios. Claro. Somos hechos a imagen de Dios, dice la palabra en Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, estamos hechos a esta semejanza de Dios, estamos hechos para ser eternos. Por eso el hombre regularmente le tiene temor a la muerte, porque tiene deseos de eternidad, tiene deseos de plenitud, tiene deseos de vivir para siempre. Entonces tiene un propósito en nuestra vida. Tenemos que descubrirlo, tenemos que hallarle este sentido a nuestra vida, pero el ser humano jamás va a descubrir ni el origen de su vida, ni el sentido de su vida o el propósito de su vida en sí mismo, buscándose a sí mismo. Entre más se busque a sí mismo, más perdido se va a sentir. Claro, porque no es el propio creador de sí mismo, no sabe para qué fue creado, porque no se hizo a sí mismo, no ha puesto en él la semilla, como tú ya has dicho, esa semilla de eternidad, de trascendencia, no está puesta por él mismo. Exactamente, la puso en Dios. Entonces hay que buscarlo ¿en quién? En quien fuimos creados. En Él hay que buscar el origen de nuestra existencia, y en Él hay que buscar el propósito y el sentido de nuestra existencia, porque Dios es nuestra causa. Dios es la causa de tu existencia. Has sido creado por Él, sus dones, las capacidades que tienes son puestas por Él y son de alguna manera, digamos, reflejo de su persona, reflejo de lo que Él es. Y en esta experiencia del encuentro con Dios, para encontrar nuestro sentido, para encontrar la plenitud de nuestra vida, nos encontramos con este Dios que ama de una manera personal, de una manera única, porque así te creó, ¿verdad? Con tus rasgos particulares, con tu forma de ser particular, porque aunque muchas de las veces nosotros no nos queremos tal cual somos, vemos más los defectos que las cualidades, tenemos que reconocernos que en lo que somos tenemos que darnos cuenta que está el sello de Dios, lo que Dios es. Dios es tan grande que pone mucho de su ser en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros somos tan diferentes, imagínate todo entonces lo que es Dios. Claro, Dios ha querido como plasmar en cada ser humano un rasgo, ¿verdad? Él no solo físicamente, sino sobre todo en el corazón, en el alma, y es como el descubrir, ¿verdad?
el amor que Dios tiene, como ya has dicho, que es infinito y que no tiene así como un límite para derramarse en cada ser humano, ¿no? Depositar en cada uno un rasgo, una semilla de su imagen y semejanza. Ahí nos damos cuenta que este amor de Dios, que es tan personal, ¿verdad? Es tan providente. Muchas de las veces como jóvenes, cuando no nos hemos encontrado con Dios, o aún ya encontrándonos con Dios, cuando algo nos causa crisis, conflicto, pensamos si realmente Dios nos ama. Cuando nos encontramos a veces ante la situación de la muerte, hace poco con una persona me decía, es que cómo Dios puede querer la muerte, una persona convertida de mucho tiempo, conociendo a Dios de mucho tiempo, proclamando a Dios de mucho tiempo, me decía, me comentaba esto, le causaba mucho choque esta experiencia de la muerte. Me dice, ¿cómo puede Dios querer, cómo puede Dios permitirlo, permitir este dolor que experimentamos en la pérdida de alguien, ¿verdad? En su gran amor. ¿Por qué? Porque no hemos sido creados para esta vida, no hemos sido creados para estar solamente 80, 90, 100 años, ¿verdad? Nuestra vida es una vida de eternidad, y aunque aquí morimos físicamente, nuestra alma, nuestro espíritu es eterno, ¿verdad? Sí, yo creo que es como la vida eterna responde a ese anhelo. Exactamente. ¿Verdad? Es totalmente, es como embonar, como esa pieza es aquí, ¿no? Pero bueno, pues no lo podemos pues como asumir hasta que yo creo que Dios nos va a... Que lo vamos viviendo y Dios nos lo revela. Además la palabra de Dios dice, en Sabiduría 11:24, si Dios hubiese aborrecido algo, no lo hubiese creado. A veces pensamos, es que ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿De qué sirve mi vida? ¿De qué? O sea, Dios no me toma en cuenta. Pensamos tantas cosas en esta línea y no nos damos cuenta que si realmente Dios no hubiera querido que existiéramos, no estuviéramos aquí. Somos parte del plan y del pensamiento de Dios. Estuve buscando este texto bíblico, pero no lo bíblico, perdón. Este texto que en algún momento me lo compartieron en un retiro, y a mí me selló mucho, pero no lo encontré. En ese retiro a mí me dijeron que era de San Agustín. Si me equivoco, me corrigen, me mandan algún mensaje, me dicen de quién es, porque no estoy segura. Pero yo lo escuché en un retiro hace muchísimos años y decía, cuando Dios te pensó, se enamoró de ti, y porque se enamoró de ti, te creó. Entonces, a mí me impactó tanto, o sea, este Dios que no necesita de nosotros, porque no necesita de nosotros. Ciertamente no. Decide pensar, decide crearnos, decide imaginarnos, decide imaginarte a ti de manera particular. Se enamora de este pensamiento que eres tú, de imaginarte todo lo que puedes ser en tu persona, todo lo que puedes alcanzar, lograr, y te crea. Así es su amor. Y te crea, y por eso decimos que el amor de Dios es eterno, porque desde antes de que tú nacieras, desde antes de que naciéramos, Él ya te había pensado, Él ya te había amado, te ama cuando te crea, aun cuando las situaciones en que fuimos concebidos no hayan sido las mejores, porque en algunos de los casos pudiera ser que a lo mejor fue violación, a lo mejor fue en una situación difícil familiar, a lo mejor económicamente, que los papás... no era un hijo esperado, deseado. Esperado o deseado, a veces como eso puede como causar mucha crisis en el corazón, mucho dolor. Es que mi papá no pensó en mí, mi papá no me quería, mi mamá no me quería, o que a lo mejor pensó en abortarme, ¿no? En algún momento, o simplemente no lo pensó, sino en algún... Una vez una persona comentaba, dice, ¡ay no, mi mamá creía que era un tumor! Entonces estaba tomando medicamento para que el tumor saliera, ¿verdad? Entonces, qué impresión. A veces los papás ni siquiera saben que estamos existimos. Es impresionante cómo en todas estas circunstancias que tú pues planteas, ¿no? Y muchas otras que seguramente se pueden dar, aún por detrás de todo eso, se cumple la palabra del Señor cuando dice, antes de formarte en el seno materno te conocí y te llamé por tu nombre. O sea,
para Dios, incluso las circunstancias, por más dolorosas, difíciles que puedan parecer, desde antes de eso, Dios ya nos tenía, ¿verdad? En nuestra mente, ya te tenía en la mente. Y Dios tiene el poder, la capacidad, con toda su gracia y su amor, de restaurar aún todas esas situaciones. Porque el plan de Él es amarte, ¿verdad? Y Él va a hacer todo lo posible, a pesar de las circunstancias, ¿no? A pesar de que te hayan percibido como un tumor, Dios va a hacer lo posible, lo imposible por restaurar. Claro, además Él es capaz de sanar estas heridas. O sea, Él no, en la libertad que nos da, Él no, a lo mejor hay cosas que no puede, como diríamos, quitar en nuestra vida, porque ya es dentro del ámbito familiar, está la decisión de los padres, está esto que ellos mismos piensan por libre albedrío, pero Él puede sanar todo esto y ahí podemos experimentar más su amor. En esta experiencia del amor de Dios también tenemos que, por esta experiencia del amor de Dios, podemos saber que Él tiene un plan de amor, de felicidad, de plenitud. Y comentábamos, ¿estamos obligados a vivirlo? No, no estamos obligados a vivirlo. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado y nos ha dado este gran don que es el libre albedrío. Pero Él conoce lo que ha puesto en ti. Él sabe más que tú, inclusive, lo que te gusta, porque tú no lo has descubierto todo. Y sabe qué es lo que te va a hacer pleno y feliz. Y feliz no en este sentido de felicidad de cuento de hadas, cuento de caricaturas, ¿verdad? Y fueron felices y comieron perdices, ¿verdad? No, esta felicidad a pesar de los momentos de dificultad. Pero quiere que tú lo elijas. No quiere imponerte este plan, no quiere inclusive imponerte su amor. Él podría hacerlo, pero no lo quiere hacer. Él quiere que tú te dejes amar y que lo ames. Porque inclusive nadie de nosotros quisiéramos, o sea, ámame y yo te obligo a que me ames. Claro. Es terrible, o sea, alguien obligado a ser amado, a sentirse amado, jamás. Entonces ni Él tampoco, aunque lo pudiera hacer. Entonces, Dios tiene este plan, tampoco estamos ya predestinados a vivir lo que tenemos que vivir, tienes la capacidad de elección, pero precisamente en la experiencia de este amor de Dios podemos elegir el plan de Dios. Si vamos cada vez más confiando y esperando en Dios y creyendo en su amor, vamos a ser capaces de preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quieres para mí? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿De qué forma lo quieres? Aunque yo sé que mis pensamientos son muy distantes de los tuyos, Dios, pero quiero unirme a ellos porque aunque me causan tal vez temor, aunque me causan tal vez cierta incertidumbre, pero creo que quieres lo mejor para mí. Entonces, yo le voy a pedir a la hermana Hilda que nos dirija un momento para orar, en el que podamos depositar todo esto en manos de Dios y pedirle a Dios tener esta experiencia de su amor, esta experiencia de dejarnos inundar por Él, para creer en Él, para confiar en Él, para esperar en Él. Bueno, pues yo les invito a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que nos dispongamos, que pongamos delante de Dios, de ese Dios que es amor, que nos ha creado por puro amor. Pongamos delante de Él pues todo esto que se haya ido moviendo en este compartir, y que hagamos un acto de abandono confiado en el amor que Dios nos tiene. Señor Dios, en esta mañana queremos poner delante de ti nuestras vidas. Confiamos, creemos, Dios bueno, que tú tienes un plan perfecto de amor para cada uno de nosotros. Pero muchas veces, Señor, nos encontramos confundidos, perdidos, atados incluso en nuestra libertad, en nuestro corazón, para adherirnos a este plan de amor. Hoy queremos entregarte, Señor Dios, nuestras vidas. Te invito, hermano, hermana, que nos escuchas, que nos sigues, a que en este momento pongas tu corazón en las manos de Dios. Hoy Dios te dice: déjame amarte. Hoy Dios, ese Padre bueno, amoroso, que te ha pensado desde la eternidad y que ha depositado en ti
inmensas cualidades para que seas feliz, hoy clama también a la puerta de tu corazón y te dice: déjame amarte, déjame abrazarte, déjame hacerte experimentar mi presencia, mi compañía. Con este canto dejemos que el Señor, en su infinito amor, toque nuestros corazones, que esta mañana nuevamente nos haga experimentar su amor incondicional, su amor eterno, su amor por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Déjame amarte, déjame consolarte, déjame abrazarte, déjame sanar, déjame amarte, déjame consolarte, déjame abrazarte, déjame sanar tu vida hoy. Déjame amarte, déjame consolarte, déjame abrazarte, déjame sanar, déjame amarte, déjame consolarte, déjame abrazarte, déjame sanar tu vida hoy. Yo estuve ahí cuando tú naciste, yo estuve ahí cuando caíste, estuve ahí cuando solo estabas enfermo en medio de tu dolor. Jamás me he apartado de ti. Déjame amarte, déjame consolarte, déjame abrazarte, déjame sanar, déjame amarte, déjame consolarte, déjame abrazarte, déjame sanar tu vida hoy. Gracias, Dios. Gracias por tu abrazo que sana. Gracias por tu abrazo que fortalece y consuela. Démosle gracias, hermanos, a Dios, porque nuevamente viene a recordarnos cuánto nos ama, cuánto te ama y los planes perfectos que Él tiene para ti. Gracias, Dios. Amén. Amén. Bueno, pues sigue con nosotros. Vamos a un pequeño corte y volvemos a tu programa Ven y Sígueme. Para todos los que nos siguen acompañando por Face, les compartimos un poco acerca de nuestras producciones mientras que estamos en un corte por la radio en Nueva Alianza. Una de nuestras últimas producciones es el disco de Déjame Amarte, precisamente. Este disco que fue grabado en Estados Unidos, en una de nuestras casas. De una manera muy peculiar y providencial. Fue muy impresionante para nosotros también. Bueno, una fue en una de nuestras casas. Dos, Dios fue poniendo a través de unas personas, unos santos varones de Dios, así ¿verdad? De la comunidad de allá en Houston, que nos prestaron
todo, que ponen a disposición de Dios, ¿verdad? Y para la extensión de su reino, pues todas aquellas cosas que Dios les ha permitido adquirir en cuanto a instrumentos musicales, en cuanto a equipos. Y su talento también, o sea, el Sí. talento, y vaya que tienen talento para toda esta cuestión de la grabación y de todos los programas, equipos que tuvieron que utilizarse. Es impresionante cómo Dios, cuando quiere algo, lo suscita, ¿verdad? Provee los medios, no solo materiales, por supuesto, sino también medios humanos. Y bueno, pues la oración, ¿verdad? De tanta gente que pues seguramente estaba necesitando también de recibir un mensaje del Señor a través de este material, de este disco. Sí, porque pues la intención nuestra como discípulas de Jesús, digo, nuestra, no soy yo de las hermanas que graban, ¿verdad? No está aquí. Pero todo es común entre nosotras. Claro. Pero bueno, la intención nuestra es precisamente la evangelización, llevar a otros la presencia de Dios. Y Dios ha dado a algunas de nuestras hermanas este don, esta gracia de poder componer, ¿verdad? Inspirados por Él, por su Espíritu. Y algunos de los cantos que han grabado, que están grabados en este disco, son se llaman Enciende la llama, Sí. Padre, se llama el otro. Uh-huh. Tenemos por aquí también Te amo, Aquí estoy yo, Yo soy tu Padre. Mírame, oh Dios. Dentro también de esta producción está un canto para orar, ayudándonos a perdonar, se llama Yo te perdono y vengo a sanar, ¿verdad? Sí, así es. Estos cantos, bueno, este disco tiene la característica, bueno, Dios así lo inspiró, nos compartió nuestras hermanas compositoras, de ser un disco que busca ayudar a las personas precisamente a eso, ¿verdad? A sanar, a experimentar el amor de Dios en su vida. Es un disco, digamos, de sanación interior, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Les ponemos un cachito en lo que volvemos de este canto, de uno de los cantos nuestros, de esta producción. Creo en tu amor, se llama este canto. Esta producción tiene mucho que ver, o ha ayudado mucho los cantos, tanto de manera personal a nosotros, interna, como cuando oramos para orar por sanación, para entregar a Dios, para confiar en Él, ¿verdad? Los invitamos a que lo adquieran, a que tengan esta experiencia de Dios, ¿verdad? A través del canto, a través de la oración. Dice San Agustín, el que canta ora dos veces, ¿verdad? El canto nos ayuda a entrar a esta presencia de Dios. No sé si ya volvimos o Ven y o volvemos sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Qué bueno que sigues con nosotros en tu programa Ven y sígueme. Continuamos. Bueno, pues regresamos a esta segunda sección. Qué bueno que siguen con nosotros. Esta segunda sección se llama ¿Qué es ser discípula de Jesús?, en la que iremos dando algunas cápsulas de lo que somos nosotras como discípulas de Jesús, qué somos, qué hacemos, dónde estamos, y algunas otras cosas que vivimos de manera interna para que ustedes nos vayan conociendo. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el carisma, profundizar un poco acerca del carisma. Ya vimos la semana pasada algo de esto. Y de nuestra finalidad o misión como discípulas de Jesús, como instituto. Me preguntaban la vez pasada qué diferencia hay entre sierva y discípula.
No sé si se referían en cuanto a congregación o en cuanto a rasgo propiamente, ¿verdad? En cuanto a congregación, no sé propiamente la espiritualidad de ellas, ¿verdad? De las siervas. En cuanto a un rasgo de Jesús, ¿verdad? Aunque regularmente el discípulo es siervo porque está la obediencia también, y de alguna manera el siervo tiene que aprender de Jesús, ¿verdad? Al ser Jesús también su maestro. Entonces pues están como muy relacionadas, ¿verdad? Bueno, dentro del carisma, lo que veíamos la vez pasada es de que Dios nos llama a ser discípulos de Jesús, y esto expresa el carisma. Comentábamos lo que era el carisma. El carisma es un rasgo de Jesús que tomamos como comunidad religiosa para vivirlo, y es ser discípulo perfecto, a imagen de Jesús, imitando a la Virgen María, decíamos. Y dentro de esta vida de consagración, dentro de esta vivencia del carisma, hay algo muy importante que quisiera que nos ayudaras a comentar. Dentro de la vivencia de la consagración hay 3 cosas que se viven muy importantes dentro de la consagración. 3 pilares, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, pues, nada más rápidamente quisiera comentar, ¿verdad?, que esto de la palabra consagrar significa separar. Entonces, no es que nosotras un religioso no es que se separe a sí mismo, ¿verdad?, sino que Dios ya desde antes lo ha consagrado para sí, lo ha separado de entre otras vocaciones, de entre el mundo, para que sea de Él, ¿verdad?, le sirva a Él. ¿Y cómo se da esta consagración? ¿Cómo se da esta separación? Como ya decía Anel, como ya decías tú, con 3 cosas principales, ¿verdad?, que son los consejos evangélicos o los votos, también conocidos como votos, que son el voto de castidad, el voto de pobreza y el voto de obediencia. Y cada uno pues busca como que le entreguemos al Señor una parte de nuestro ser, de nuestra persona. El voto de obediencia pues no se trata solamente de quedarnos en la palabra así como muy corta, obedecer nada más porque sí, ¿verdad? Obedecer porque tengo que obedecer, porque yo me comprometí, sino que es un acto de amor, ¿verdad? Es decir, como yo me entrego a este Dios, me consagro a este Dios, pues mi obediencia es la ofrenda de mi voluntad, ¿verdad?, de mis deseos, no porque anule los propios, sino porque creo firmemente en que los deseos de Dios para mí son mucho mejores. Y bueno, pues esta obediencia debe ser una obediencia también activa, ¿verdad?, donde pongamos al servicio de Dios nuestras capacidades, nuestros dones. No es una obediencia donde uno no pueda, no sé, razonar, pensar, tener libertad. Al contrario, decía por ahí una frase, ¿verdad?, que no es que nos hagamos esclavos de algo, sino que en el hacernos esclavos de Jesucristo, por decirlo de alguna forma, somos libres verdaderamente, libres de egoísmos, libres de nosotros mismos, del orgullo, de la soberbia. Así es como una paradoja, ¿verdad? Al hacerme esclava de Jesús, soy libre, ¿verdad? Cuando el mundo, pues sí, nuestro entorno más bien es al revés, ¿verdad? O sea, la libertad la de como el hacer lo que yo quiero, etcétera. Entonces este es el primer voto. Además, este primer voto, o sea, siempre los votos van en relación a cómo los vive o los vivió Jesús. Así es. Entonces este primer voto basado en la vida de Jesús, Jesús está en total y completa sumisión al Padre. En esta experiencia de yo no hago otra cosa sino lo que el Padre me ordena. Yo hago todo lo que el Padre me pide. Entonces, yo he venido a hacer la voluntad del Padre, ¿no? O sea, yo no tengo una misión propia. Entonces, en este sentido de la obediencia, es vivido desde la misma perspectiva, visión y realización de Jesús. Incluso dice, ¿verdad?, en San Juan, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O sea, a ese grado, ¿verdad? O sea, es vital para el discípulo hacer la voluntad del Padre. Y bueno, pues el segundo voto que tenemos es el voto de la castidad, ¿verdad? Que muchas veces tristemente se reduce en algunas mentalidades como solamente a la cuestión
física, ¿verdad? Es decir, pues abstenerse de lo que es propio del matrimonio, pero la castidad va mucho más allá de eso, ¿verdad? La castidad es toda esa capacidad de amor, de entrega, de donarse al otro que el ser humano tiene porque Dios la ha puesto en él, entregarla a Dios y al bien de las almas, ¿verdad? No es que al hacer un voto de castidad se cuarte una parte de nuestro ser, como incluso algunos psicólogos afirman, ¿verdad? Que es como hasta puede ocasionar algunos daños, ¿verdad? Psicológicos, porque el ser humano se reprime porque está hecho para ejercer su sexualidad en esta área. No es así, porque la sexualidad es toda una fuerza que Dios ha puesto en el ser humano y el consagrado, el que decide vivir célibe para Dios, toda esa fuerza la va a gastar, la va a entregar precisamente en la extensión del reino, ¿verdad? En amar a Dios, pero no solamente en el sentimiento, sino de desarrollar toda su creatividad, su generosidad, pues en el bien de las almas, en lo que Dios le vaya confiando, y eso hace pleno al consagrar, ¿verdad? No es más bien que vivamos muchos, ¿verdad? Como además de que la sexualidad no solamente es la genitalidad, o sea, la posibilidad y la capacidad de tener relaciones sexuales. Entonces la sexualidad es todavía mucho más amplia, es toda la persona es un ser, es sexuado, es en relación a que toda la persona es femenina, toda la persona es masculina, toda la persona tiene esta capacidad de entrega, de amar, de darse. Entonces, conforme es esta entrega del ser humano, es su plenitud y es su felicidad. Sí, yo recuerdo que alguna vez un joven me preguntaba, pero o sea, no entendía, ¿verdad? Me decía, pero ¿cómo es posible que puedan vivir sin ejercer la sexualidad en un matrimonio? No le cabía, ¿verdad? Entonces yo trataba de explicarle esto, ¿verdad? Tú mismo te ha dado Dios toda esta fuerza, esta capacidad, pero no la puedes reducir a la intimidad en el hecho conyugal. O sea, tu sexualidad la ejerces sirviendo a tu esposa, a tus hijos, gastándote por ellos, preocupándote por ellos. Bueno, eso mismo vive el consagrado en su castidad, pero por todas las almas, ¿verdad? Tenemos, por decirlo, mucho campo, ¿verdad?, para ejercitar esta capacidad que Dios nos ha dado. Y bueno, el tercer voto es el voto de la pobreza, ¿verdad?, que también es muy característico en la persona de Jesús. Cuando sus discípulos quieren seguirlo, Él les dice, ¿verdad?, el Hijo del Hombre, dice, los zorros tienen madriguera, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y esto ciertamente que va de por medio el desprendimiento material de las cosas, de los bienes, pero va mucho más allá, ¿verdad? Es un ser pobre en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que nuestra única riqueza, nuestro único tesoro, como fue para Jesús el Padre y las almas, así también para nosotros, ¿verdad? Es como en este sentido de no estar apegados no solamente al dinero, sino a las personas, a las situaciones, no estar en la incertidumbre de ¿qué va a pasar si lo pierdo? ¿Qué va a pasar si no tengo? ¿Qué va a pasar? No pasa nada, ¿por qué? Porque tengo aquel que me provee de todo. Esto que leemos en el Evangelio de Mateo, que dice, si las aves, ¿verdad?, tienen sus nidos, y campo, ¿no? Sí, son alimentados, no mueren, no cae una hoja del árbol sin que él se dé cuenta, ¿verdad? Los lirios del campo son vestidos mucho mejor que cualquier otra cosa. Entonces, en este sentido, el poder estar confiados a depender solo de Dios. Sí, Vamos a terminar esta sección de qué es ser discípula de Jesús, ¿verdad? Viendo esto de lo que es el carisma, cómo vivimos nuestra consagración, cómo vivimos nuestros votos, y continuamos con la siguiente sección. Regresamos. Ahí van llorando, llevando la semilla, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Bueno, pues nada
antes de hablar hoy concretamente de un santo que nos presenta la Sagrada Escritura, quisiera nada más como retomar un poco lo que ya se compartió la semana pasada sobre los santos, ¿verdad? Que muchas veces tenemos la idea de que los santos nacieron santos, que no tuvieron luchas, tentaciones, caídas, una historia difícil. Y bueno, pues hay por ahí una frase que a mí me gusta mucho, pues siempre traer como con cierta frecuencia a la mente, ¿verdad? Esto que dice que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. ¿Qué quiere decir? Pues que todos los santos no fueron tan santos como creemos desde el principio. Todo en sus vidas se fue dando a través del encuentro con Dios, de la amistad con Dios, del sentirse tocados. Y por ahí alguna vez algún sacerdote nos compartía, ¿verdad? Que decía, imagínense la gracia que se puede derramar en un corazón herido, en un corazón que ha sido herido por el pecado, por sus debilidades. Cuando la gracia de Dios toca ese corazón, pues sí, el salto que puede dar la persona, ¿verdad? Y así tenemos muchísimos santos que no han, hay muchos que sí desde muy pequeños han tenido la dicha de vivir en una amistad muy fuerte con Dios, pero otros pues no tanto, ¿verdad? Y bueno, hoy queremos hablarles de Jeremías, que es un santo que nos presenta la Sagrada Escritura, y pues es un joven, ¿verdad? Un joven de la clase sacerdotal en el pueblo de Israel. Pues la clase sacerdotal, digamos que tenía, pues era la encargada de todo el culto a Yahvé, y pues podríamos decir que ciertamente vivía de la providencia, ¿verdad? El pueblo de Israel pues era el encargado de proveerles, etcétera. Entonces podemos imaginar a Jeremías como un joven pues estable económicamente, seguro, con un futuro prometedor en su línea, ¿verdad? Sacerdotal. Y pues también con algún deseo por ahí de casarse, ¿verdad? Con alguna buena y santa esposa. Y sin embargo Dios le llama, ¿verdad? Y vemos aquí algunas cosas que yo quisiera resaltar, ¿verdad? De Jeremías, pues que primero, de entrada, como muchos de nosotros, me incluyo, no quiere responderle a Dios, ¿verdad? En este encuentro al que Dios le llama, él se resiste, y puede pasarnos a muchos que en nuestra vida diaria, en nuestro deseo de ser santos, de crecer en esto de la vida cristiana, pues nos resistimos, vamos para atrás y ahora sí, como que me da miedo el Señor, etcétera. Es normal, ¿verdad? Todos los santos lo vivieron, aquí está Jeremías también. Y sin embargo, Dios le hace experimentar a través de un texto muy hermoso cuando lo afianza, ¿verdad? En él, le dice que no tenga miedo, etcétera. Y Jeremías, pues confiado en esto, incluso le dice, yo te constituiré pilar, ¿verdad? De bronce entre las naciones, y pues vamos a decir, le echa muchas porras. Y entonces Jeremías pues se siente confiado y empieza nuevamente su disposición de responderle a Dios, de servirlo, de vivir lo que Dios le está pidiendo en ese momento muy concreto. Y en el paso de la vida, de la misión que Jeremías va viviendo, pues se encuentra con obstáculos, ¿verdad? Muchos pueblos que no acogen el mensaje de Dios de la manera más adecuada, lo rechazan. Incluso por ahí hay un rey muy famoso, el rey Joaquín, que incluso quema escritos de algunas revelaciones que Dios le había hecho a Jeremías. Y entonces él enfrenta estos obstáculos normales en su vida diaria y se viene para abajo, ¿verdad? Nuevamente se revela contra Dios y la Sagrada Escritura. ¿Jeremías se revela contra Dios? Sí, Jeremías se revela. ¿Jeremías? ¿Será eso posible, que un mortal se revele contra Dios? Pues sí, se reveló contra Dios. No sé si alguno de los que nos escuchan alguna vez se haya revelado, si haya por ahí algún Jeremías o alguna Jeremías. Levantemos la mano, por favor. Y entonces incluso le reta a Dios, ¿verdad? Le dice, ¿cómo es posible? Y le llama de una manera muy fuerte, ¿verdad? Le dice que ¿serás tú para mí un espejismo? O sea, llega a dudar de que realmente Dios haya querido eso para él, de que realmente Dios le esté llamando. Incluso le dice, ¿serás agua no verdadera? O sea, a ese grado llega, y después de esa rebeldía con Dios, de ese distanciamiento con Dios, incluso llega a desear la muerte, porque dice, maldito el día en que yo nací, mejor que hubiera sido
mi lecho de muerte, el seno de mi madre, y bueno, así como se va al extremo. No sé si algunos de los que nos escuchan o nosotras mismas alguna vez hemos experimentado en medio de una crisis, de un pecado, de una situación difícil, esto de decir mejor morirme, mejor Dios no está cercano, Dios me ha olvidado. Y sin embargo Dios escucha todo esto de Jeremías y nuevamente lo reconforta, le hace experimentar pues que está con él, que sí es voluntad de Dios, que está cercano. Y entonces Jeremías tiene este tiempo de caída, de confusión, pero nuevamente experimenta a Dios, ¿verdad? Porque se deja en medio de su debilidad, en medio de su rebeldía, en medio de sus miedos. Jeremías le da oportunidad a Dios de que lo toque nuevamente. Y entonces viene esta parte que a mí me gusta mucho en el libro de Jeremías, que son las confesiones, cuando dice, me sedujiste, Yahvé, y me dejé seducir. O sea, Dios siempre está seduciendo nuestra alma como cristianos, siempre nos está llamando a la santidad, pero ¿qué tanto nosotros nos dejamos seducir, ¿verdad? Jeremías tenía miedo, se rebeló, maldijo, y sin embargo se dejó seducir por Dios, y por eso Dios pudo hacer mucho en él, ¿verdad? Yo creo que yo quise tomar hoy este santo bíblico, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura, partir de ahí, pues porque eso nos da mucha luz para vernos nosotros también con misericordia a nosotros mismos, ¿verdad? No ser los verdugos de nosotros mismos y desahuciarnos, decir, yo no voy a ser santo nunca, nunca voy a cambiar, nunca voy a dejar este vicio, nunca voy a dejar de tener miedo, nunca voy a dejar de ser explosivo, enojón, grosero, lo que sea. No, sino siempre, como Jeremías, decirle al Señor, ¿verdad?, que nos seduzca con su gracia cada día, que nos seduzca con el don de la paciencia, con lo que cada uno vayamos necesitando según nuestras áreas de oportunidad, para no decir defectos, digamos áreas de oportunidad. Y recordar también en esta sección de por sus frutos los conoceréis, algo muy importante, ¿verdad?, que yo alguna vez escuché y que igual que la hermana, no recuerdo si es San Agustín, pero tengo la idea, si no, estoy segura que San Pablo sí lo menciona, cuando dice que en mi mayor debilidad se halla mi mayor fortaleza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en nuestros peores defectos, en nuestros pecados más graves, detrás de eso hay una virtud en potencia, ¿verdad? Detrás de eso hay virtudes, hay cualidades que Dios quiere pulir, pero que necesitamos a veces tocar fondo, descubrir pues lo pequeños y por qué no decirlo, miserables que somos, para poder después despuntar con la gracia de Dios. Entonces, pues yo les animo a todos, les animo y me animo también a que, pues más que engrandecer nuestros defectos, desde ahí descubramos qué virtud yo puedo desarrollar con la gracia de Dios, qué virtud puedo crecer, y también recordar que ser santo, hermanos, pues no es traer la aureola, ¿verdad?, todas las 24 horas y desear a todos amor y paz, y no, o sea, seamos santos de carne y hueso, ¿verdad?, que se caen, se levantan. El santo es aquel que reconoce su pequeñez, pero que deja actuar a Dios, ¿verdad?, que no busca crecer desde sí mismo, sino que va delante del que es el dador de gracia, el santo de los santos, y desde ahí pues confía en que algún día verá la victoria. Amén. En sí mismo. Bueno, pues conocer un poco más acerca de la vida de Jeremías, yo creo que nos puede alentar mucho en nuestro camino de santidad, en nuestro llamado precisamente a vivir la vida que Dios nos ha dado, a creer en Él, a creer en su plan, a preguntarle qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, a caernos, ¿verdad?, pero a levantarnos y a creer en sus promesas, en lo que Él tiene para nosotros. Pues les damos muchas gracias a todos ustedes. Se ha ido muy rápido el tiempo. Les damos muchas gracias por acompañarnos. Le damos muchas gracias. Vamos a estar viniendo diferentes hermanas para que nos conozcamos. Seguimos esperando sus mensajes por Facebook, por WhatsApp.
del número 4443-080229. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, pues con toda libertad pueden hacerlo y pues vamos a ir respondiendo a cada uno de ellos. Le damos muchas gracias a Toño, ¿verdad?, por todo su servicio, por todo el trabajo en controles. Muchas gracias a Nueva Alianza Radio, que nos da esta oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo. Y pues los esperamos el próximo sábado a las de 11:30 a 12:30, para seguir compartiendo ir descubriendo más acerca de lo que Dios quiere para nosotros, en nuestras vidas. Y bueno, acompáñenos en este programa Ven y Sígueme. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en tu programa Ven y Sígueme.